sermón anterior fue Salomón pide por sabiduría y este se llama sabiduría aplicada. Así que Primera de Reyes capítulo 3 desde el versículo 16 empezamos con la lectura. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto, mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Y el rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, Señor mío, dad a ésta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos por tu palabra y te rogamos que nos permitas, Señor, ver tu redención y ver a Cristo en ella. Que podamos nosotros, Señor, recurrir siempre a Él, sabiendo que tenemos a uno más grande que Salomón, a Jesucristo mismo, en quien podemos encontrar la justicia que necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, como les anticipaba, esta porción que hemos leído pues está íntimamente relacionada con la lectura anterior, los primeros versículos o 15 versículos del capítulo 3, especialmente lo que viene desde el versículo 3 en adelante, en donde finalmente Salomón se destaca por hacer este pedido tremendamente piadoso al Señor. El Señor le dice: pídeme lo que tú quieras, ¿no? Y claro, cuando uno oye esas palabras se le pasa cualquier cosa por la cabeza. Y Salomón decide decir: a mí dame un corazón que escucha. Una forma de decir: dame, ¿no es cierto?, la humildad necesaria, la disposición necesaria para escuchar tu sabiduría, para hacer lo que a ti te agrada y entonces juzgar correctamente, porque yo no sé, y él usa esta forma de hablar de la época, ¿no? Yo no sé ni cómo salir ni cómo entrar. Soy inexperto. Me has puesto como rey y ni siquiera tengo idea de qué es lo que hay que hacer. Necesito de tu sabiduría.
y por supuesto Dios se la dio. Aquí vamos a ver entonces en lo que hemos leído a Salomón aplicando esa sabiduría, la cual tristemente después se le va a olvidar, pero eso queda para más adelante. Resulta entonces que vienen dos mujeres hacia el rey Salomón. Y les voy a confesar, no sé por qué razón no había visto esto antes o me he olvidado de este detalle, pero mientras estudiaba esto, resulta que estas dos mujeres que vienen a Salomón son dos prostitutas. Y si usted se pone a pensar acerca de eso, claro, quizás el desenlace de la historia es tan potente que tapa ese hecho. Pero son dos prostitutas, lo cual implica que en el reino de Salomón, que en la iglesia de aquella época, había pecadores. Wow, pensé que aquí no se pecaba, ¿no? Yo pensaba que ahí no había pecado en ese reino tan glorioso de Salomón. Y un pecado escandaloso, o sea, evidentemente escandaloso. Y yo quiero que sí reflexionemos acerca de esto. Hermanos, si usted es de la persona, o usted es una de esas personas, o somos de esas personas, que tendemos a escandalizarnos rápidamente por el pecado en la iglesia, pues tenemos que tener o recordar que debemos tener reacciones un poco más sobrias. Y cuando decimos esto no estamos justificando el pecado. Desearíamos de todo corazón que no exista. De hecho, deberíamos todos comprometernos con cada uno de nosotros para que eso ojalá no existiese. Pero tenemos que ser realistas. En este lado de la vida eterna todavía hay pecado y tristemente a veces hay pecado escandaloso. Y no tenemos que aceptarlo, ni tenemos que justificarlo, ni tenemos que decir entonces no pasa nada y no juzguemos y toda esa predicación falsa del liberalismo, el progresismo o como ustedes quieran llamarle. No se trata de eso. Se trata de sobriamente saber que vivimos todavía en un mundo en el que hay pecado. Primera cosa. Segunda cosa. Y esto me parece a mí realmente maravilloso. Salomón, como rey de Israel, está dispuesto a recibir a estas mujeres y a proveerles de una justicia sabia. Está dispuesto a escuchar a dos personas que viven en condiciones de pecado gravísima, pero que necesitan justicia. Al menos una de ellas. Bueno, la otra también negativamente, pero hay una de ellas que está desesperada por la situación. Porque la vida de su hijo y su relación con este está en juego. Es uno de los dramas más dolorosos, porque la relación entre una madre y un hijo es, pero de las más íntimas, potentes y cercanas que existen. Y en esta historia recibimos muchísimo ejemplo. Y nos recuerda de este gran principio. En el reino de Dios hay espacio para recibir justicia, incluso para los pecadores.
El reino de Dios en principio no es ofrecido a los perfectos. El reino de Dios es ofrecido al pecador para que se maraville de la gracia de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios, y para que precisamente motivados por ello, por la justicia de Dios, nosotros entonces vengamos en fe arrepentida, en fe y arrepentimiento, con vidas arrepentidas, para vivir en armonía con Dios y alejados del pecado. Si usted es una de esas personas, y hay muchas, cristianos que viven, o a veces no cristianos, pero a veces cristianos que viven alejados de Dios. Es medio irónico, pero existen. Personas que se identifican como cristianas, pero que viven avergonzadas, que viven en una especie de sí y no, que viven con vergüenza porque su pecado y su situación les hace sentirse indignos de estar frente a Dios. Sepan que Dios está dispuesto a recibirles y a ayudarnos precisamente para que ese pecado sea removido y nosotros podamos vivir en comunión con Él. Jamás la solución es alejarse de Dios. La solución siempre, siempre se encuentra acercándose a Dios. Y este es un ejemplo de esos. Y entonces estas dos mujeres prostitutas o rameras, una palabra más antigua para hablar de esto, se presentan frente al rey. La primera, ¿no es cierto?, le dice que ha dado a luz. Y ella ha dado a luz cuando solo la segunda mujer estaba allí. Ellas vivían juntas. A propósito, hay estos detalles y destellos de condiciones complicadas. No solamente tenían un problema moral, sino también tenían un problema evidentemente financiero, económico. Vivían juntas, posiblemente según las costumbres de la época, y bueno, no tan alejadas de lo que puede pasar hoy. En esa misma casa recibían a sus clientes. Y las dos moraban ahí. No había nadie más que las dos, y la primera le acusa a la segunda. Resulta que la primera da a luz, como ya les decía, y después de 3 días, la segunda mujer también da a luz. Ahora son 4 ahí, las 2 mujeres y 2 bebés. Igualmente, estando solo las 2. Una noche, la segunda mujer, pues tristemente, experimenta la pérdida de su hijo. El segundo hijo, o más bien el hijo de la segunda mujer, fallece. La segunda mujer, de acuerdo al testimonio de la primera, toma a ese niño que tristemente falleció y lo cambia con el hijo de la primera. La primera mujer se levanta en medio de la noche para dar de comer, de lactar a su hijo, y encuentra que el bebé está muerto. Tremendo, ¿no? Un shock, pero tremendo. Una sensación que, bueno, yo no puedo ni siquiera imaginarme. Y una experiencia que tristemente, a propósito, es rara, pero hay mujeres que lo han experimentado. En estas circunstancias, por ejemplo, cuando son muy chiquitos los bebés, no hay quien ayude, no hay un padre que quizás ayude, no hay alguien más que dé una mano.
y la madre tal vez se duerme mientras alimenta al niño, y ustedes ya se imaginan lo que puede terminar pasando. Si es que entre nosotros hay alguien que ha pasado por esa experiencia, sepa también a propósito que el Señor conoce su dolor, que está muy bien, por supuesto, sentir tristeza por una circunstancia así. Y sepa que el Señor está con usted en todo momento. Y aunque no se entienda una circunstancia así, el Señor sabe, y esos niños del pacto están en su presencia en este momento. Quizás nunca habrá un consuelo completo en esta vida para algo así, pero sí hay un consuelo, y habrá pleno consuelo en la presencia del Señor. Sin embargo, yendo hacia adelante, resulta entonces que después de esa tremenda acusación de haber intercambiado el bebé, la segunda mujer da su testimonio y ella niega lo sucedido, ¿no? Es interesante también, y hay comentaristas que tal vez especulan un poquito en la forma en que se expresa cada uno, ¿no? La una, pues, como que parece mostrar más este deseo de que es mi hijo, ¿no es cierto?, el que yo tengo ahora, ¿no? La otra como que está más interesada finalmente en que el hijo viva, y eso se va a ver claramente expresado después. La circunstancia es confusa en ese momento, e incluso lo fue para Salomón. Ahora usted póngase en sus zapatos en ese momento. Nosotros sabemos el desenlace de la historia, ¿no? Y sabemos lo que él va a decir y hacer, pero usted póngase en ese lugar, ¿no? Y en ese momento. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? La verdad es que para cualquiera de nosotros, yo estaba pensando y digo, ¿yo qué haría, no? Y yo diría, bueno, yo no sé. O sea, no hay testigos. Ese es el problema finalmente, ¿no? Bueno, el problema es la mentira de una de las dos. Pero después de eso es ya civilmente hablando ahí, o judicialmente hablando, no hay testigos. Y yo diría, no tengo pruebas, no puedo saber. Realmente es una situación sin solución humanamente hablando. Pero por supuesto aparece la sabiduría de Dios. La sabiduría que Salomón recibió. Y entonces el rey Salomón dice, bueno, esta mujer dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, el tuyo es el muerto, el mío es el que vive. Y de una manera, pero sorpresiva, de una manera choqueante, decimos, ¿no? Ahora, mezclando los idiomas, de una manera pues que nos deja con un poco la boca abierta, de una manera que incluso podemos decir nos deja preocupados. El rey David dice, bueno, tráiganme una espada. Lo que vamos a hacer es, vamos a partir al niño en la mitad, y la una se lleva la una mitad y la otra mitad. Ojo, nosotros ya sabemos el resto de la historia. Pero en ese momento, si usted estaba escuchando eso, dice, Salomón está loco, ¿qué sabiduría de Dios? ¿De qué sabiduría de Dios me hablan? Este hombre ha perdido la cordura. Y aquí viene lo interesante hablando en términos redentores. Si usted se va muchos siglos después
Si usted se va luego, por ejemplo, a la época del apóstol Pablo, y usted empieza a leer lo que sucedía en el mundo greco-romano, y por ejemplo, bueno, usted lee la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios, empieza usted a ver que este tema de la sabiduría de Dios siempre ha sido confusa para muchos. Siempre ha parecido un shock. Siempre ha parecido que no es tan sabia. Porque el hecho de que el Hijo de Dios esté colgado en una cruz no parece pues lo más sabio. No parece finalmente que ese sea el evento más importante de la historia y no parece a primera vista que mi salvación y mi vida pueden estar ahí en esa cruz. Que la respuesta a las preguntas más importantes de nuestra existencia están en una cruz, en un hombre asesinado, pero finalmente asesinado bajo el control de Dios, en un evento en el que los pecados de los elegidos fueron imputados sobre él para que la justicia de Dios se haga. Para que la justicia que tiene que hacerse sobre nuestro pecado se cumpla. ¿A quién se le hubiese ocurrido? Ninguna mente humana puede llegar a solucionar las cosas de esa manera. Y aquí tampoco. Y este es un anuncio entonces de que la sabiduría de Dios a veces nosotros no la entendemos. A veces nos parece, pero incluso contraproducente. A veces nos parece pues tremendamente confusa, nos puede parecer a veces hasta, no sé, uno podría decir cruel en una primera instancia cuando no entendemos que Dios está haciendo las cosas con un propósito. Por supuesto, Salomón no tenía planeado hacer esto. Aquí hay una prueba. ¿Por qué? Porque este evento, esta prueba, esta estrategia de decir, bueno, partan al niño y que cada una se lleve su parte, lo que quería o tenía por propósito era descubrir el corazón de cada uno o de cada una de ellas. Y bueno, el plan de Salomón funciona perfectamente. No, esta propuesta horrorizante termina cumpliendo con su propósito. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, y yo leí algunas veces esto y digo, bueno, al final no sabemos cuál, o no se menciona claramente cuál de ellas decía la verdad, y no importa. Lo que importa es que su verdadera madre, es decir, aquella cuyas entrañas se conmovieron tremendamente ante la posibilidad de que su hijo muera, dice, no importa que yo no lo tenga, lo importante es que él viva finalmente, por más que mi deseo es de estar con él, es más importante él que yo. Es más importante él que yo. Pero no le hagan daño, aunque no esté conmigo, que viva. Y claro, la historia pues está claramente polarizada, ¿no? Y la otra mujer dice, partan cada uno su parte, demostrándonos claramente que el deseo de la mujer que mentía no estaba en el niño, ni en aquello que era lo adecuado, ni lo correcto, sino en el mero deseo de tal vez experimentar
la maternidad. Un buen deseo, pero un deseo que se había vuelto idolátrico al punto de querer incluso o estar dispuesta a ver que le hagan daño a ese hijo. La prueba de siempre, ¿no? Para nuestros corazones. ¿Queremos nosotros el bien real? ¿Aquel bien que se enfoca en Dios y en el prójimo? ¿O queremos nosotros cumplir con nuestros caprichos en primer lugar? La prueba de siempre para el corazón del ser humano. La prueba que por supuesto Jesucristo sí pasó, porque Él nunca pensó en Él primero, sino que Él se encarnó por nosotros, en obediencia al Padre, dejó sus prerrogativas en el cielo, se hizo, como ya dije, hombre encarnándose, vivió una vida de siervo, fue humillado durante toda su vida hasta ir a una cruz y morir por nosotros. La sabiduría de Dios. Y a través de toda esa humillación se hace justicia. Se manifiesta la justicia de Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Se manifiesta la justicia de Dios sobre su propio Hijo. Y Él se entrega voluntariamente, por supuesto. Adivinen por quién. Por ustedes. Y esto es lo que nos tenemos que llevar hoy en el corazón, cada uno. Jesucristo se entregó por mí. No pensó en Él, sino en mí, para darme salvación. Un acto horrible como la cruz se convierte en la manifestación de la justicia de Dios, pero también de su gran amor y misericordia para su pueblo. La conclusión entonces fue obvia. Salomón dijo: dad aquel hijo vivo, por supuesto, a su madre, aquella que está dispuesta incluso a dejar de ser su madre para que él viva. Ella es su madre. ¿A quién se le pudo haber ocurrido esto? Bueno, solamente a Dios. De la misma manera que a quién se le pudo ocurrir que a través de la cruz de Cristo nosotros encontraríamos salvación perfecta. ¿Cuál es la reacción de todo Israel y cuál debe ser la nuestra frente a estas cosas? Después de oír esto, después de oír aquel juicio que había dado el rey, temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Y el Evangelio tiene que hacer lo mismo con nosotros. Nos debe generar temor, pero temor en los términos bíblicos. No temor que nos hace alejarnos, sino temor en el sentido de reverencia, en el sentido de sumisión, en el sentido de entender que nosotros dependemos de Dios y que nosotros debemos sujetarnos, someternos a Él y a su palabra. Él sabe más que nosotros. Él es más justo que nosotros. Y aunque a veces no entendamos ciertas cosas, lo vamos a hacer algún día. A veces los designios del Señor pues son muy misteriosos para nosotros. Pero Él va a cumplir con todas las cosas justamente y sabiamente. El llamado es ese: confiemos en Él, con temor adecuado, con reverencia adecuada. No seamos como la segunda mujer que disputamos, o bueno, la primera, no sé quién decía la verdad o mentía. No seamos como aquella que mentía
y que disputaba, ¿no? Como si supiese o como si a través de engaños vamos nosotros a controlar a Dios. Sometámonos al Señor. Él sabe, Él es justo. Cristo es nuestra sabiduría. En Él encontramos todas las cosas que nosotros necesitamos saber. Nosotros no sabemos, vean, la verdad, sabemos poquito. Y a veces caemos en este gran pecado de la arrogancia, de pensar que sabemos mucho. Confiemos en el Señor y en su palabra. Aunque las cosas sean confusas, aunque las cosas parezcan complejas, sepa que el Señor termina obrando siempre para el bien de sus hijos. Y si usted cree en Hijo, y si usted cree en Cristo, usted es uno de ellos. Amén. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Bendito Dios. Gracias porque hay sabiduría perfecta en ti. Gracias, Señor, porque aunque nosotros somos pecadores y no merecemos recibir justicia, tú eres un Dios que sí la provee. Señor amado, gracias por Cristo, nuestra redención, nuestra santificación, nuestra sabiduría. Ayúdanos a caminar de su mano, ayúdanos a pensar como Él. Líbranos, Padre, de temores y ayúdanos a venir con confianza, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.